Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con estos encuentros virtuales con los líderes zulianos. Hoy conversaremos con mi distinguido amigo, el profesor Gualberto Masirrubí, presidente del sindicato Suma. Por cierto, por estos días, conociendo la muerte de Rudecindo Berto, quien no solamente estuvo, creo, al frente del Suma, sino también al frente de Petra Magisterio. Pero bueno, ya tendremos tiempo en el programa de conversar. Para la presentación de nuestro programa A Ocho Columnas, los dejo con el periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas, amigos del programa 8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde los invito, como siempre, a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión a través de las pantallas de Telecolor para toda Maracaibo y para todo el estado Zulia, y estamos en radio a través de la señal de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección de la estación Elizabeth Miquilena, en la producción de Luz Radio, Moraima y Gustavo Gutiérrez. Estamos en un programa especial. Vamos a hacer un paréntesis en todos los análisis y sobre la situación política de nuestro país para hablar un tema muy importante, que es la educación, el sistema escolar venezolano y lo que viene, los desafíos para la educación en Venezuela en medio de no solamente la crisis que ya conocemos que vive nuestro país, sino la pandemia, cómo, digamos, ajustar la educación a la pandemia que está atravesando no solamente Venezuela, sino el mundo. Hoy vamos a conversar con el profesor zuliano Gualberto Masirrubí, presidente del Sindicato Único del Magisterio, Suma Zulia, su presidente. Ante que todo, profesor Masirrubí, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, bendecido día y muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos compartir estos momentos y, como bien decías, un tema tan importante para cualquier país, la educación. La educación es el motor esencial para lograr que las economías también surjan. No solamente es la inversión, sino también es la educación como bastión fundamental en eso que se llama el progreso. Bueno, además, no perdonaremos el tema político, por supuesto, pero el tema político aquí también va a incluir el tema laboral, el tema, la situación de los trabajadores, que bueno, a todos nos atañe, a todos nos afecta. Bueno, profesor, comencemos con el anuncio del presidente Maduro de ayer. Clases en abril, presenciales. ¿Cómo se prepara el magisterio para este anuncio? Sí, yo creo que lo más importante, ¿no?, es decirle a nuestros oyentes, a los televidentes, el ministerio está presto para cumplir con su rol, porque si algo ha demostrado una maestra, un maestro, los profesores, es que su mística está por delante. Cuando usted puede analizar las condiciones precarias, por ejemplo, de conectividad en las barriadas del Zulia, de Maracaibo, usted se dará cuenta que los propios muchachos, los maestros, hacen magia, no solamente por la falta de conectividad, sino porque muchos de quienes enseñan y también quien aprende generalmente no tiene algún teléfono inteligente. Y es normal que en un país donde ya vamos a cumplir un año sin las clases presenciales, la gente esté pues preocupada, pero también deseosa de que alguien le explique, por ejemplo, a su representante y a su alumno, cómo estará mi escuela, cómo estará mi liceo. Y por ello es este tipo de programa que uno tiene que aportar ideas. Por ejemplo, si las clases presenciales van a ser en abril, nosotros esperamos que se haga una inversión sustantiva en las instalaciones escolares que han sido abandonadas prácticamente. Aquí hay escuelas que han desaparecido. Voy a dar con nombre y apellido porque hay que ser serio a la hora de dar una noticia de este tipo. La Escuela Básica Estadal Rómulo Gallegos en Aticos, en esa parroquia Cristo Baranza. Esa escuela quedó para que
los vecinos, cuando llega un poquito de agua, vayan a hacer la colita en el interior de la escuela y se proveen de agua en sus cantimploras. Dios mío. Esa escuela desapareció, Carissa, o sea, es impresionante. Pero explícame eso físicamente. ¿O te refieres a que se robaron los pupitres, las ventanas, como el varal, pues? Exactamente, es decir, es que así comienza el desalojo de la educación pública. Cuando el Estado se descuida y llega un momento en que permite que se cierren las instalaciones escolares, estamos hablando del cierre de el centro del saber, el centro del aprendizaje. Y entonces esa escuela, igual que puede estar pasando por ejemplo, Valerio Toledo, en donde parte del plantel del Liceo Valerio Toledo fue invadido por la comunidad. Y allí se ingresaron una familia y ya el liceo prácticamente está parcialmente ocupado por familias y deja de cumplir el rol de enseñanza. El caso del Liceo Varal, tú lo has tocado, ahí los malvivientes, por ese espacio que hay de ese terreno famoso, donde algunos llegamos hasta a jugar béisbol, softball. Bueno, se aprovecharon para meterse en ese liceo y ese plantel prácticamente tiende hacia esa ruina. El Udón Pérez medio se salva porque quizás tiene un poquito más de actividad, pero ya hay 2 pisos clausurados, cerrados, con los salones sellados para evitar que se lleven los pupitres. Y lo más importante, vamos a tener la oportunidad, el zuliano, el venezolano, de entonces escuchar al ministro, que es a quien le compete esta actividad, no anunciar que la VC, que la comunidad va con una palita, con una escobita, a medio limpiar las cosas. No, la gravedad de la edificación escolar, la gravedad de la dotación escapa a esa VC, escapa a esa comunidad. Porque invertir en salas sanitarias no es fácil. La inversión en tener, por decirles algo, sustituir el agua potable por gel con alcohol, dónde van a estar las mascarillas que deben ser sustituidas progresivamente cuando venga el trabajo diario del maestro. Porque si un maestro, tú no le ajustas el salario, no le ajustas a lo que devenga, hoy en día devenga el equivalente más o menos a $5. Entonces, si tú no le ajustas el salario, ese maestro que lo perdimos, porque parcialmente se dedica a otra actividad, porque es comerciante informal, porque en su tiempo libre tiene que atender, o a lo mejor está esperando es que el Estado se acuerde de ello y pueda proveerlo de una economía en donde él pueda tener la oportunidad de invertir todo su tiempo en una carrera tan bella como es la carrera de educación. Yo creo, amigos míos, que lo importante, amén de estos anuncios, es que se complemente con una vacunación. Perfecto, la vacunación es importante, pero tú tienes que entregarle que es a la que yo me refiero particularmente. No es que la educación privada está, digamos, exenta a cualquier tipo de inconveniente, no, pero es que donde hay la mayoría o el servicio educativo donde mayormente llega es a las clases desposeídas, porque esa clase desposeída es la que le está pidiendo el Estado venezolano, no que le dé la educación, sino que le dé una educación de calidad. Por ejemplo, para rematar esta idea, para terminarla, por ejemplo, van a estar disponibles en abril los comedores escolares. Habrá comedores escolares disponibles con sus respectivos alimentos para que ese muchacho asista y pueda tener la oportunidad de ingerir un alimento. Esas son preguntas que nos hacemos. Y ojalá en las reuniones sucesivas que tengamos nos hablen de ese tema, porque repito, si tú tienes un muchacho que no está bien alimentado, si tienes un docente que no tiene en su haber, lo que dice el artículo 91, un salario digno para que él y su familia se pueda proveer de la canasta alimentaria, por lo menos, entonces estamos en presencia de un sistema educativo en crisis. Ojo, desde el preescolar hasta la universidad, porque bienvenido a cualquier inversión que se haga, cualquier inversión de cualquier ente, pero que nos garanticen a nosotros también que una vez que el ente invierta, haya el mantenimiento y el cuidado de que estos malvivientes entonces no se roben lo que ya se invirtió.
Profesor Masirrubí, entonces en abril están las condiciones dadas para volver a clases de forma presencial, y de volver a las clases presenciales, luego del anuncio del presidente, los maestros van a estar vacunados en abril, para que antes de esa llegada de los niños y los maestros a la escuela a dar las clases, yo los imagino primero con la tranquilidad de estar vacunados, para que las escuelas no pasen a ser en un futuro cercano focos de contagio de la pandemia, que lamentablemente está en desarrollo. No sé si el magisterio tiene alguna información sobre planes o calendarios de vacunación a todos los maestros del Zulia y de Venezuela, para poder empezar las clases con un mínimo de cuidado en este tema sanitario. Excelente, excelente la pregunta. Mira, la inquietud que hay es que estos anuncios, por ejemplo, hubo un anuncio el 12 de febrero. Recordemos que Nicolás Maduro Moros en una locución hablaba de la vuelta a clases en el mes de marzo. Y vimos a un ministro que no opinaba, sino que días antes de entrar en este mes, específicamente ya cerrando 25, 26, en un programa de televisión advierte que no se deben enviar los muchachos el 1 de marzo. Y luego el propio presidente entonces dice, un momento, es para abril, pero vamos a ubicarnos en contexto. El mes de abril marca el último lapso del año escolar 2020-2021. Para que lo tengamos clarito. Es decir, el tercer lapso. Estamos en presencia de la última etapa presencial, si se va a hacer, de este año escolar 2020-2021. Entonces, se debería aprovechar para que en el mes de marzo, este mes, se procediera a la vacunación. Porque entonces no se puede hablar del mes de abril para vacunar y el mes de abril para el regreso a clases. O sea, lo importante sería aprovechar este mes, repito, para dos cosas importantes. La primera, condiciones de trabajo. ¿Qué son condiciones de trabajo? Escuelas dignas. Y dos, ese maestro que entienda que ya él va a tener un nuevo salario, un salario acorde con la actividad, que va a tener que generar más gasto porque va a tener que movilizarse o tomar un transporte, pero además de eso, el ingrediente que el propio Estado venezolano ha dicho, los voy a vacunar. Entonces, no tenemos esa información. El día lunes se hizo una reunión en Caracas, las 17 federaciones, es decir, obreros, empleados, docentes, porque no ha habido una reunión con el ministro para hablar sobre condiciones de trabajo, es decir, las condiciones de bioseguridad. No hay una reunión todavía pautada con el ministro en donde el ministro nos diga, miren, quédense tranquilos, ya está todo preparado para el recibimiento, para las vacunas. No, hubo un anuncio y entonces ahora viene la espera, y ojalá que esa espera no sea tan larga como extensa, perdón, en donde la gente decía, hay clase, no hay clase, y fue el fin de semana en donde se dijo, no envíen los muchachos a clase. La pregunta fue precisa. Nosotros en este momento no creemos que hay condiciones de trabajo, no hay condiciones salariales para el regreso del maestro y mucho menos del estudiante a clase. No están dadas las condiciones. Hay una realidad país que evidentemente usted, Rafael Galicia y yo conocemos, que a eso se le suma una pandemia mundial que dificulta aún más, sobre todo el tema de la educación, pero en medio de las reivindicaciones salariales que legítimamente los maestros piden en el Zulia y Venezuela, y sumado a la incertidumbre que usted nos comenta sobre el tema de la vacunación, en el medio están los estudiantes. En el medio está un niño de 8, 9, 10 años que no sabe de un conflicto político, de una pandemia, sino que está en una edad donde simplemente se dedica todos los días a aprender matemáticas, ciencias naturales, geografía, y que no está ocurriendo desde marzo, presencialmente, digo, con el maestro a su lado diciéndole esto sí, esto no. ¿Qué ha pasado con ese niño un año después? ¿Y qué puede pasar en el futuro cercano si la crisis de un país a la que se le suma una pandemia mundial pone en jaque al sistema educativo? ¿Cómo queda ese niño, profesor? Es más que todo una reflexión de su parte por lo que ha pasado y por lo que viene a su juicio. Mira,
Te sigo felicitando porque esas preguntas en verdad son interesantes. Interesantes Son porque, dudas que se me plantean. exacto, porque son preguntas que desnudan una realidad del país. Por ejemplo, sería interesante conocer cifras, porque hay mucho hermetismo a la hora de procurar, y nosotros estamos tratando de establecer a partir de este momento, no es de este momento, a partir de marzo, de abril, cuando se inicien esas actividades, ¿cuánto será la matrícula escolar que sobrevivió a este ausentismo? Te voy a explicar por qué. ¿Cuántos muchachos ven ustedes en la calle todos los días? ¿Cuántos muchachos ven ustedes ahora incorporados otra vez al buonerismo, a diferentes actividades que lo aleja de la escuela, lo aleja del liceo? ¿Tendremos nosotros la misma matrícula del año escolar 2019 a la del 2020-2021? Les respondo que no. Es muy grave lo que viene pasando con el sistema educativo. ¿Tendremos el mismo recurso humano? Hablo de maestros, de profesores, obreros o empleados que teníamos el año escolar pasado a este. Indudablemente que no. Se han ido algunos, no del país, porque ya esa época prácticamente la hemos, se venía controlando. La gente se quedó en Venezuela, pero no precisamente como docente, no precisamente como profesor universitario, no como maestro del preescolar, no como maestro, sino que está ubicado en otro oficio. En otras actividades, otros oficios, sí. Exactamente. Lo grave de Venezuela, y estamos a tiempo, es de evitar que la profesión, yo la obvie, yo la aparte para dedicarme a un oficio, porque considero que con el oficio yo puedo sobrevivir. Un tema de sobrevivencia, tanto del alumno como de quien enseña. Entonces, por eso es tan importante estos programas, porque le decimos al país lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nos está llegando. Mucha gente nos dice, con este sueldo yo no me voy a devolver a la escuela porque sencillamente con eso no voy a comer. Y en tu reflexión hablabas de esa historia, de esa geografía. No, hermano, aquí hay que revisar el contenido programático. El currículum del sistema educativo venezolano está yo diría que no está acorde a lo que está viviendo Venezuela, porque los temas curriculares tienen que ser revisados a tiempo. Por ejemplo, yo creo que en primaria debemos dedicarnos a que el muchacho aprenda de nuevo a la lectura, a la lectoescritura, a la matemática, que sepa las 4 operaciones, que sepa leer, que sepa escribir. Y déjale después a los profesores de educación media, del liceo, a que él complemente el resto de la educación. ¿Por qué? Por el momento en que estamos viviendo. Entonces, mientras tú enseñas que es historia, que es la foto, que lo que tú creas, y no te centres en lo que el muchacho, lo que es al día a enfrentar, lo descuidamos, entonces seguimos con esta lamentable situación que el profesor de bachillerato dice: me entregaste a un muchacho en primer año que no sabe leer, que no sabe escribir bien, que no sabe la matemática, sale de bachillerato y a lo que llega a la universidad, a un tecnológico, a donde llegue, dicen lo mismo: mira, vas a tener que hacer otro curso, un curso propedéutico, porque lamentablemente tú no estás a la altura en matemática, tú tienes una falla en esto. O sea, no podemos mantener una educación en esas condiciones. Tenemos que buscar la excelencia en la educación. Esto es, la educación no es para que tengamos todavía, y me disculpan los compañeros que todavía piensan de Simón Rodríguez, que ensayamos. No, esto no es ensayo. La educación no es de ensayar. La educación es planificar para conseguir un logro. ¿Y cuál es el logro? Una educación de calidad. Y no es ensayando y errando, no, señor. Es planificando a qué voy a planificar, dónde voy a aplicar mi educación, porque no es lo mismo la educación de Maracaibo que la educación de La Guajira. Todavía no podemos seguir con esto. No es lo mismo la educación de Machique que la educación de San Francisco. O sea, lo estoy hablando, es decir, no podemos mantener un diseño curricular que no sea sino flexible y que esté acorde con la comunidad y con el momento que lo rodea, con las circunstancias que lo rodea, para que el muchacho y el maestro entonces allí apliquen la verdadera educación y que esa educación sea productiva. ¿El contenido programático de la educación básica venezolana está obsoleto? Totalmente, totalmente, porque
las revisiones se hacen periódicamente, pero no con el contenido más importante, que es la Venezuela que se está viviendo. Tú no puedes, por ejemplo, y esto se lo explico a los padres, a los representantes, ningún maestro, escuchen bien, ningún maestro estaba preparado para la educación a distancia. Ninguno. ¿Por qué? Porque esto es inédito. Y entonces yo no veo por ninguna parte cómo paralelamente a que yo esté enseñando a distancia, se me esté perfeccionando por otro lado. ¿Por qué? Porque sencillamente el propio Estado no tiene los recursos para ir preparando al maestro, para irle, yo diría, cultivando esa enseñanza que a lo mejor nos puede quedar por mucho tiempo, que a lo mejor va a quedar para siempre parcial distancia, parcial presencial, y entonces el docente está prácticamente atado a que él, como nunca, y quiero a Galicia que se debe acordar de todo esto, la educación de adultos. Esa educación de adultos que en Venezuela se hizo hace unos cuantos años es totalmente diferente al del muchacho, porque aquel que se llamaba andragogía, la andragogía, estaba direccionada hacia un ser adulto responsable y no hacia un niño que se distrae, que en la casa es difícil mantenerlo pegado a la computadora, pegado al teléfono. Todas esas cosas tenemos que analizarlas en cada año. Debió hacerse y debe hacerse ahora, porque es necesario la revisión para mejorar los contenidos. Bien, estamos conversando con el profesor Gualberto Macirrubí. Mira que te he escuchado con mucha atención y me preocupa que ya el llamado a clase presencial se haya hecho sin que ustedes todavía no tengan claro, por ejemplo, el plan de vacunación. Ahora, ¿qué acciones va a tomar el magisterio? El magisterio va a preguntar, ajá, ¿y las vacunas? Ajá, y los equipos de bioseguridad, ¿en qué momento se va a plantear este asunto? ¿Están previstas reuniones? Sí, hoy, hoy digo yo el presente, es el presente de las grandes inquietudes que tenemos todos. Y yo repito, ¿no? Y respeto, por supuesto, a quien ostenta el poder, utilizar las comunidades para involucrarlas en la escuela. Lo respeto. Pero lo que voy a decir es tan grave el desalojo prácticamente al que fue empleado, al que fue utilizado por todo este tiempo en el país para no invertir, para no cuidar la escuela, que ubicarla con la comunidad, ubicar con los padres, ubicar con los amigos que quieren la educación es insuficiente, porque esa escuela no está preparada para recibir muchachos. O sea, tiene que haber, Galicia, para hablarle a nuestra gente, inversión educativa, no gasto. Tiene que haber una. Tú no puedes seguir jugando a que una gotica de amor colabora, no. Porque nunca, nunca como hoy están los planteles descuidados. Nunca como hoy la gente se olvidó de la escuela. Como se olvidó de la escuela, entonces la gente no está, digamos, ni pendiente con su centro de enseñanza. No está pendiente. Entonces, ¿por qué? Porque la casa se me convirtió en la escuela. O el vecino que me atiende a mi niña cuando yo estoy en el trabajo, entonces que me está atendiendo como asistente del maestro. Y no esa clase presencial. Como quiero tanto esta profesión, yo debo sentenciar que ningún docente se puede sustituir físicamente. Y el problema ya no es de una chamba juvenil, no es que el representante vaya un día para la escuela y me atienda a los muchachos. Porque los muchachos no son una mercancía que usted deja en la escuela. No, es un ser inteligente que se está preparando para el futuro y que debe tener profesionales bien preparados, que estén totalmente identificados con mejorar la condición de ese ciudadano. Porque aquí no queremos sino mejorar al ciudadano venezolano. Que ese ciudadano sea un ciudadano crítico, que él pueda ser un ciudadano que vuelva a lo que siempre y nunca debimos perder, al análisis, ese ser analítico, reflexivo,
porque así lo están preparando en todas partes del mundo. Y a la final, la competitividad le va a llegar algún día y él tiene que prepararse de una manera excelente para que nosotros digamos, como estamos hoy orgullosos de cuando uno escucha a un amigo, no, mira, en tal parte, en Chile, el médico que me atendió fue un venezolano, lo adoran, o que está en Colombia, porque eso forma parte de lo que fue nuestra educación y debe ser así, la educación pública. Y con esto no tengo nada contra la educación privada, pero yo recuerdo siempre que los mejores estudiantes estaban en los planteles públicos y competíamos solamente en la escuela privada. Pero tú en este momento, con esta suerte de diferenciación social que hay, donde el que más tiene es el que está recibiendo mejor educación que el que menos tiene, no estamos preparando a los muchachos para que él compita con el que está en una escuela privada. No lo estamos haciendo. Eso es la realidad de lo que está pasando en Venezuela. No hay en este momento esa garantía. Bueno, vamos a la pausa. Correcto, estamos conversando, amigos del programa 8 columnas, estamos escuchando, reflexionando y poniéndolos al día, digamos, sobre la situación a nivel educativo en Venezuela, los retos de la educación venezolana en medio de esta pandemia mundial que estamos viviendo y sin olvidar, evidentemente, la crisis que está viviendo nuestro país. Una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación con Gualberto Massi-Rubí. Él es el presidente del Sindicato Único del Magisterio Zuliano, del Suma Zulia. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Estamos conversando con Gualberto Massi-Rubí, presidente del Suma Zulia, Sindicato Unitario del Magisterio, y también secretario general de FETRA Magisterio. A nivel nacional, ¿cuál es la situación, Gualberto? Y otra cosa, escuché por allí que había una unificación tanto de maestros nacionales, regionales, que eso desaparecía para hacer un solo contrato colectivo, una sola convención colectiva. ¿Qué nos puedes informar sobre esto? Yo aprovecho este tipo de escenario en donde se le hace seguimiento gubernamental, ¿no?, a lo que significa la preservación de las nóminas, tanto regionales como nacionales. Si bien es cierto, se habla de una convención colectiva única y unitaria a nivel de los estados, caso Estado Zulia, todavía aquí tenemos, por ejemplo, una homologación salarial pendiente para los maestros jubilados. Galicia, un maestro jubilado en el Zulia gana entre 420.000 a 700.000 quincenal. Maestro jubilado. Y un docente quincenal ya tiene pendiente algunos conceptos de esa convención colectiva que no han sido homologados. Se nos informa hoy, vamos a una reunión aquí regional que ya aparentemente a nivel de los activos la homologación está, digamos, al día, pero al gobernador alguien le vendió, al gobernador Omar Pinto, alguien le vendió que era mejor pasar la nómina de la gobernación para el ministerio y resuelto el problema. O sea, quienes amamos, quienes queremos la descentralización y quienes sabemos que en la Constitución se habla de un Estado federal, no podemos estar de acuerdo con que yo resuelva el problema de mis deudas pasando la nómina para el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Yo creo que aquí el ciudadano venezolano debe habituarse a tener enfrente al que lo dirige, al que lo gobierna. A ese hay que reclamarle, al que está más cerquita de nosotros. Ojalá que en Venezuela lleguemos inclusive a municipalizar las escuelas, la educación, no a centralizarla. El centralismo lo que trae es atraso. Nosotros tenemos que volver a ese estado descentralizador. Tenemos que volver a decirle a la gente, no, chico, tu problema no se va a resolver si te pasan a la nómina del ministerio. Por ejemplo,
A los docentes jubilados no le podemos decir, esperen a que pasen la nómina de gobernación para el ministerio para que te paguen bien. No, 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 no. Aquí hay un gobernador electo. Y ese gobernador, aunque si usted o no votó por él, es mi gobernador, es nuestro gobernador. Y él es el que tiene que responderme, no responde al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y a nivel nacional, entonces hay pues este gran problema de que ese centralismo, entonces, yo diría que a la etapa de flexibilización laboral más fuerte desde la época de Calderón. Se habla de un organismo que se llama ONAPRE, Oficina Nacional de Presupuesto. De un plumazo, mediante un acta decreto, una circular decreto, yo diría que se desaplican, por darle una terminología legal, las convenciones colectivas. Y entonces vemos con mucha preocupación cómo entonces se entregan bonos. Tú tienes un sueldo, por ejemplo, básico de 5 millones mensuales y te ingresa entonces como el bono Simón Rodríguez 13 millones 100. Pero resulta que ese mismo bono Simón Rodríguez de 13 millones 100 que lo recibió Gualberto Macerrubí, que es del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Rafael Galicia, que es de la Gobernación, no lo recibió, porque no le han dado las reales, o algunas gobernaciones lo han logrado, no sé por qué, y otras, la mayoría, no lo pagan. Entonces tenemos como dos tipos dos categorías de docentes. El que está recibiendo un bono que medio sobrevive y el que está en el piso, por allá, olvidado, que son docentes de la gobernación del Zulia, o docentes de las gobernaciones. Por eso nosotros seguimos e insistimos. Debe haber sus convenciones colectivas regionales como las había antes. En esta última convención colectiva, en el ámbito de aplicación, en la cláusula tercera, se desaplicaron esas convenciones y dijeron, esta convención va a amparar inclusive a los docentes de gobernaciones, pero entonces esa misma ONAPRE no le baja los recursos a todas las gobernaciones que honren los acuerdos que se hicieron en esa convención colectiva. Por ello, es importante. Sí, es importante, repito, es la lucha regional, la lucha municipal, la lucha de nosotros, la lucha suya por su servicio. O sea, tenemos que habituarnos y conseguir de nuevo a la Venezuela en donde el que me dirige, el que me gobierna regionalmente o municipalmente, me tiene que responder a mí, porque yo lo elegí, y él es el que tiene que responderme, no lo picará. Ahora, digo, me preocupa eso. ¿A partir de qué mes las nóminas de maestros pasaron al ministerio? Progresivamente, en la administración de Arias Cárdenas, se pasó una nómina, un parte de la nómina, al Ministerio de Educación. Esos maestros se contentaron al comienzo porque fueron pasaron de la gobernación al ministerio, y lo que ayer, por decir algo, cuando comenzaba el Zuliano Mayor Osvaldo Álvarez Paz, un maestro de la gobernación, ganaba muchísimo más que el ministerio. Siguieron los demás, Rosales, Pablo Pérez, Arias Cárdenas 1 y parte de Arias Cárdenas. Y de pronto esto se fue se deterioró tanto la asistencia al maestro regional Galicia que hoy aproximadamente quedan 4.500 docentes que pertenecen a la gobernación. Escúchenme, 4.500, pero hay 15.000 jubilados. Es decir, la nómina pasiva es mayor que la activa, porque esos maestros de la gobernación que cobran por el ministerio, les aparece nombre de la dependencia, gobernación del Estado Zulia, y le eliminaron, o hasta los momentos, no le han reconocido su antigüedad. Prácticamente tienen de la época de Arias para acá, cuando estaban, por ejemplo, con 20 años. O sea, toda esta problemática se resuelve cuando volvamos, repito, a que cada entidad tenga que responderle a su maestro, a su médico, a su obrero, a su empleado, porque para eso pertenecen a una gobernación, y no seguir centralizando las nóminas para que cada vez tengan mayor carga y venga la justificación. ¿Cuál es la justificación patronal? Es que yo no le puedo meter mucho a los maestros, porque son muchos. Imagínate, yo le puedo meter a los que están en PDVSA, porque son menos que los maestros. Para que me quiten las nóminas todas, las pasaste para el ministerio.
O salud. No, es que son muchos médicos y enfermeras, no les puedo decir, no les puedo aumentar porque son muchos. Ahí para que los tenés ahí y no te sirven para la pandemia, no te sirven para enseñar. Pero no te sirven para aumentarles el sueldo, para que vivan dignamente. Eso no tiene sentido. Por eso Alemania, por no dar otro nombre, bueno, cuando usted ve un sueldo de un alemán, de un profesional alemán o en Japón, bueno, ahí el maestro hasta la venia se le hace porque es quien enseña. Nadie llega a ser periodista, médico, astronauta o lo que quieran si no pasa por las manos de un buen maestro, de una buena maestra. Así es. Sin duda. Profesor, sin duda alguna. Escuchándolo sobre sus reflexiones en el segmento anterior y en este, quisiera preguntarle por el rol del Estado venezolano durante las cuarentenas para aportar a la educación. Le voy a poner un ejemplo para hacerme explicar mejor. En Chile se decretaron las cuarentenas en marzo, en abril del 2020, pero el Estado decidió crear un canal de televisión única y exclusivamente para contenido educativo. Se llama TV Educa Chile. Y sumado a las clases telemáticas por internet, por aplicaciones, estaba un canal dedicado única y exclusivamente a la enseñanza. ¿Qué se ha hecho en Venezuela, más allá y en medio de todos los problemas que ya conocemos de conexión? ¿Qué se ha hecho para que la educación, sea mucha o poca, que se ha dado en este tiempo, semipresencial, por internet, sea la mejor posible? Para que no sea simplemente un paliativo, sino que en medio de todas las dificultades se esté dando la mejor educación posible. ¿Y qué rol ha cumplido el Estado venezolano para ayudar a aportar a esto que le estoy planteando? Sí, al comienzo, no al comienzo, una vez que transcurre los primeros meses de este hecho sobrevenido, como se dice, se establecía quizás como canal, vamos a colocarlo modelo, venezolana de televisión. Y se iniciaron algunos ensayos en otros canales. En Vive Televisión hubo un ensayo y en uno de estos otros canales. Sí. Perfecto. Entonces, no hubo, porque yo diría que este hecho, repito, sobrevenido, quizás agarró al Estado venezolano sin un apoyo logístico de personal que le dijera, mira, enseñar en las cámaras es de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si Gualberto Macerubi va a enseñar matemática, no se puede dar el lujo de grabar una clase y cometer errores. Porque yo puedo cometer errores, pero cuando voy a masificar la enseñanza, el aprendizaje, tienes que ser perfecto. Y comenzaron algunos programas en donde las mismas muchachas, que no eran maestras, digamos, no veteranas, eso no tiene nombre, la maestra es buena, la buena maestra es desde que se inicia hasta que termina. Pero esas muchachas no tenían la preparación suficiente para explicar matemáticas, cometieron horrores por televisión. La pedagogía. La pedagogía. Que solo la da la experiencia del salón de clase. Ojo. Claro. Quizás se tomaron algunos facilitadores que no estaban bien preparados y comenzó aquella crítica, porque todos nosotros tenemos por obligación, si yo no veo a Galicia, que es el ministro en un programa, porque cuando lo veo lo quiero cambiar, ¿cómo le critico al ministro si no lo veo, si no lo escucho? Si yo no escucho a quien está en una locución nacional como presidente y no lo escucho, ¿cómo lo critico? Porque me dijeron, no, aquí hay que llevarle, y le llevamos entonces el seguimiento, y el propio ministro tuvo que hacer unos correctivos. Y en relación a tu pregunta, porque me gusta ser preciso, no se hizo en Venezuela, no se preparó ese canal, que es como decir Luz TV, la Universidad del Sur de Televisión, o un canal en donde únicamente esa inversión se hiciera para que nos quedara para siempre, porque hay una tendencia al teletrabajo, hay una tendencia a la utilización de estos mecanismos en donde el aprendizaje lo voy a lograr a través de esta interacción, en donde tenemos nosotros que procurar perfeccionar
esta pedagogía moderna, en donde lamentablemente el Estado venezolano sigue invirtiendo en el portafolio educativo, en esas canaimitas que a veces no se conectan. Usted ve los bolsos que se regalan en las escuelas, los cargan los adultos, las canaimitas a veces las cargan solo los adultos y no lo cargan los muchachos para aprender. Y a esto se suma lo que tú has dicho muy bien, que la conectividad en Venezuela es de las peores en América Latina. Entonces, no ayuda a que este ensayo que se tuvo que hacer de inmediato diera los mejores resultados. Yo creo que aquí aplicamos una prueba, por ejemplo, la prueba PISA, que es la prueba donde usted dice, vamos a hablar matemáticas, vamos a hablar castellano, y aquí hay mucho raspado. Porque inclusive, lamentablemente, se siguió manteniendo esa promoción automática. Mucho cuidado con la promoción automática, porque entonces, lamentablemente, los muchachos siguen llegando a otros grados con carencias, con dificultades, que lamentablemente no asumieron las competencias que les tocaba por esos años en cada grado o en su año de bachillerato, y entonces lamentablemente, por decirte algo, lo que venía ocurriendo en Venezuela sigue ocurriendo hoy en día. Las carencias que hay de profesores de matemáticas, de física, de química, de biología. Entonces tú no puedes tener a un muchacho que tuvo el profesor de matemática de octubre a diciembre. Entonces él tuvo el primer trimestre una verdadera evaluación porque tenía su profesor, pero como no hubo profesor de enero a marzo, le repito la nota en el segundo lapso. Y si en el tercer lapso no tengo profesor, le vuelvo a repetir la nota en el tercer lapso. Entonces eso equivale a una carencia de competencias y de aprendizaje que hacen que el muchacho se retrase al máximo y que, por ejemplo, no compita o no tenga la misma apreciación que tiene el que está en una escuela privada. La diferenciación social en Venezuela en la educación se está marcando. Cada día ese flagelo está tomando cuerpo en Venezuela. O sea, tenemos una mayor cobertura en la educación privada. Cobertura, llamo yo, eficiente, una cobertura donde el muchacho se siente como estamos nosotros en este momento, con su profesor, con su maestra, que se ponga su uniforme, o sea, que haya disciplina. Yo no puedo llegar aquí y estar utilizando otro teléfono. Al muchacho que decirle, mire, ven acá, mira, vamos a empezar esta clase, esta clase se hace de esta manera, tú vas a hacer esto, y él mirándome y yo mirándolo. O sea, estamos interactuando y yo lo estoy viendo con su uniforme. ¿Por qué no ponerle un uniforme? ¿Por qué no decirle al muchacho, tú vas a aprender y yo lo voy a enseñar? Y mamá y papá, ojo, aquí son fundamentales. Si un momento en que la familia y los bastiones, mamá y papá, son fundamentales, es en la educación a distancia, porque en Venezuela no se puede. Eso es una confusión que hay, que me disculpen los personeros del gobierno. Aquí en Venezuela no hay sino una educación a distancia. ¿Por qué? Porque no tenemos la conectividad consecutiva para hablar de otro tipo de educación. Es educación a distancia. Más nada, eso es todo lo que tenemos aquí y por ello muchas veces mandan a los maestros a ir a las escuelas para poder recibir de los muchachos una planita, un cuadernito, una hojita, para poderlos chequear porque los muchachos saben y los maestros a quien tengo que felicitar con su vocación van a la escuela, se arriesgan, le agarran su carpeta otra vez para evaluar. Así está terminando de evaluar el maestro en Venezuela y especialmente en estos estados fronterizos como el sur. Wow. Profesor, estamos llegando al final del programa. No quisiera tocar, digamos, sus impresiones sobre la situación política, pero dos preguntas finales sobre el tema educativo. ¿Cuánto debe ganar un maestro en Venezuela para que vaya a enseñar a las aulas de clase? Y una segunda pregunta. Escuchándolo, haciendo su análisis sobre la educación pública, la educación privada en Venezuela entonces está en una burbuja. Perfecto, bueno. Sí, bueno, qué buenas palabras para graficar el problema. Claro, es así, tú lo has dicho. O sea, tenemos una educación privada, ojo, en donde también hay unos planteles consolidados, muy buenos en el Zulia, en Venezuela, unos planteles con unas edificaciones, ojo, con unos recursos tecnológicos de primera, y tenemos a esta educación pública que necesita del auxilio de todos. Entonces, cuando me colocas ese gráfico, si es así, hay una educación privada en donde la cobertura escolar se maximiza
y tienes una educación pública en donde la cobertura escolar está en mínimo. Esa es lo que nosotros tenemos que decirle a nuestra gente, a usted, amiga mía, a usted, amigo mío. O sea, es necesario que entendamos que mientras pasa el tiempo y no están los correctivos necesarios en la educación pública, tendremos una educación privada muy alta y una educación pública muy abajo. Por eso la pregunta también muy comprometedora, ¿cuánto debería ganar una maestra o un maestro? Yo creo que es importante porque a veces los textos, y tu papá que también es abogado, la carta magna es tan sabia, que yo tengo por aquí para leérsela, que dice, el artículo 91 dice, todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Eso lo dice todo. O sea, ¿cuánto aspira un docente a que yo ayer podía trabajar, ser maestro y podía adquirir una vivienda? Ser docente, y con lo mal que me pagaban, porque todavía hemos crecido con ese concepto de el docente es mal pagado, pero ese docente mal pagado, hace unos cuantos años atrás, tenía la oportunidad, por ejemplo, de adquirir un vehículo. Usted iba a las termas, a una asamblea de docentes, y decía, hay asamblea porque está lleno de estacionamiento. Sí. El maestro anda a pie, no anda en las mejores condiciones, y por eso aprovecho esta oportunidad que me dan. Yo debo decirles, aquí hay un héroe a todos ustedes. Aquí hay unos héroes en Venezuela que mantienen esa mística, que se mantienen en la profesión, es su maestro. Por eso me quito el sombrero y me siento orgulloso de dirigir a parte de este gremio, porque somos unos cuantos sindicatos que estamos afiliando gente y que todavía hoy podamos decirle a usted, tenga confianza en su maestra. Tenga confianza en su maestro. Por cierto, el bono de héroes del señor Guaidó no le llegó a los maestros. Bueno, no. En verdad, eso no cristalizó. Y yo creo que ojalá, y no hablemos de bonos, sino que hablemos de un salario digno. Y ojalá que en Venezuela sea de nuevo la cuna de que ese maestro que está allí, esa maestra que permanece, le digamos, te vamos a cumplir y te voy a pagar lo que tú te mereces. Yo repito, no creo expectativas, no me gusta crear expectativas en monedas extranjeras, sino guiarme por lo que establece la Constitución. Si logramos eso, si yo logramos todos, que mi gente, nuestra gente diga, yo estoy bien porque yo gano y tengo acceso a la vivienda, tengo acceso a la alimentación, tengo acceso al vestir, a la protección social. Eso es lo básico. Y ojalá que todos esos impuestos que usted y yo pagamos, porque usted paga cuando paga el IVA, cuando usted compra algo, usted paga un impuesto, se dedique esencialmente a la educación formal, porque aquí hubo una distorsión sobre, no sé si ustedes se acuerdan de aquellas tantas misiones. Entonces se descuidó la educación formal por misiones, cuando lo que le da al Estado venezolano la prestancia como cuerpo de un sistema educativo fortalecido es la educación formal, no la educación en donde no, la educación formal, desde el preescolar hasta el nivel universitario. Esa es la que me va a otorgar a mí el derecho que tiene el venezolano, la venezolana, de ser profesional, como siempre lo hemos preparado, de calidad. Bueno, no más preguntas. Profesor Gualberto Masi Rubí, muchas gracias por estos minutos con nosotros en el programa, analizando, reflexionando sobre lo que es el actual modelo educativo venezolano, la situación de los maestros, de la infraestructura de la educación, de los niños y lo que viene, los retos de la educación en Venezuela. Así que muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y decirles a todos mis compañeros, inclusive a la concertación laboral del Zulia, que la acabamos de formar, que todos tenemos un norte, y el norte tiene que ser mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, incluyendo, por supuesto, a nuestros educadores. Ante la asertividad de las preguntas de Rafael Ángel Andrés, yo me quedé calladito escuchando su respuesta. Bueno, lo felicito, hermano, porque ese hijo
especial para las preguntas. Y en verdad, muy asertivas, muy asertivas. A mí me enseñó, a mí me enseñó quien está también con nosotros en la pantalla, Rafael Galicia, que también es un maestro, también es un profesor. Así que aprendí también de él. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, vieron y escucharon a Gualberto Masi Rubí, presidente del Sindicato Único del Magisterio y secretario general de FETRA Magisterio. Estábamos analizando sobre la situación del sector educativo en el Zulia y en toda Venezuela. Si llegaron hasta la parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de A8 Columnas. Recordarles que estamos en televisión a través de las pantallas de Telecolor, en radio a través de la señal de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén. Amén.